bendiga para todos. Qué bueno poder estar en esta mañana dándole la honra, la gloria a nuestro buen Dios. Darle las primeras horas dedicadas a nuestro Padre Celestial. Poderle decir a ese maravilloso Dios cuánto lo necesitamos, cuánto dependemos de Él. Por eso vamos a darle gracias a Dios, primeramente que todo, allá en donde ustedes, cada uno en su lugar, como bien disponga, vamos a ponerlo en manos de nuestro Dios, vamos a orar juntos, en un solo sentir, y digámosle allá al Señor: Padre, gracias te damos en esta mañana, por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor Dios, por todo lo que haces, poderoso Rey de los cielos, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. ¿Cómo no darte las gracias? En esta mañana, Señor, necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de que tú hables a nuestras vidas, de que tú, Señor, Padre amado, nos guíes, Señor, por ese camino, poderoso Rey de los cielos. Que cada día, Señor, poderoso Dios, necesitamos andar, Señor Dios. Que nos des esa confianza, esa fe, esa certeza, ese caminar, Señor Dios, contigo, Señor, cada día, Señor, que podamos entender, Señor, que prendidos de tu mano podemos alcanzar muchas cosas, Señor Dios. Pero sueltos de ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, todos los que nos hemos reunido, aquellos que nos estamos conectando, poderoso Dios de los cielos, ponga allí en manos de nuestro buen Dios. No sé cuál es su necesidad, yo no sé qué tengas para decirle a nuestro buen Dios. El Señor conoce tu necesidad y la mía, pero digámosle ya al Señor cuánto lo necesitamos, qué estamos dependiendo, de qué estamos necesitados, o no sé, lo más importante es darle gracias en esta mañana, porque es lo mejor que podemos hacer, es agradecer por cualquier situación, sea en la escasez, en la abundancia, es darle gracias a ese Padre Celestial. Dámosle honra, la gloria y la exaltación. Digámosle ya al Señor que sea Él el que nos ayude. Pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras falencias, por nuestras necesidades. Pidámosle perdón por todo aquello que hacemos, Señor, porque de una u otra manera le fallamos, Señor. Así estemos en la abundancia, le fallamos, estamos en la escasez, le fallamos. De una u otra manera somos pecadores y necesitamos de que nuestro buen Dios nos perdone en esta mañana. Pidámosle perdón de todo corazón. Digámosle al Señor: perdóname, Rey, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque te he negado, poderoso Dios de los cielos. Perdóname, Señor, porque me he olvidado de ti, Señor. Dígale allá al Señor: perdóname, Señor. Límpiame con hisopo, como dice tu palabra, y blanqueame como la nieve, mi Rey amado, Señor. Gracias, poderoso Dios de los cielos. Gracias. ¿Cómo no darte la honra y la gloria y la exaltación a ti, Señor Dios? Padre amado, Señor, este tiempo, esta mañana, Señor, la colocamos en tus manos, Señor. Que esta palabra, poderoso Rey de los cielos, llegue a nuestros corazones. Que esa palabra, poderoso Dios, Padre amado, que va a ser infundida, Señor, llegue, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones, de cada persona, Señor, que, Padre amado, la va a ver en el transcurso del día, poderoso Dios de los cielos. Que llegue, Señor, a lo más profundo, a esa necesidad, Señor, que cada uno tenemos, poderoso Rey de los cielos. Gracias. En ti, Señor, confiamos, y en ti, Señor, Padre amado, Señor, estamos seguros, Señor. Bajo tus alas estamos seguros y confiados, Señor Dios. Gracias, Señor. Colocamos tu palabra en tus manos, Señor, que hablas a través, Señor, de tu siervo, poderoso Rey de los cielos. Poderoso Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, y quedamos en tus preciosas manos, en las manos de tu Hijo amado Jesús, y nosotros decimos amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo quiero hoy compartir un texto de la palabra. Yo quiero a leer una historia que nos la dejó nuestro Señor plasmada en su palabra, y es esa historia que narra en Jueces 6. Allí en Jueces 6 vamos allá a buscar ese texto, Jueces 6, 6:1. Allí nos encontramos con la historia de Gedeón, esta historia tan bonita que el Señor nos narra allí, donde vemos una dificultad que estaba pasando el pueblo de Dios, donde habían dejado a ese Dios maravilloso, estaban atemorizados, estaban llenos de miedo.
Tal vez usted y yo estaremos pasando las mismas situaciones, tenemos nervios, tenemos miedo por toda esta situación que está pasando. Pero el Señor quiere hoy darnos esa esperanza, esa confianza que usted y yo necesitamos. Por eso vamos allá a la palabra. Quiero leerle una porción. Dice, y una vez más los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían sus provisiones en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían a destruir sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza. Vemos allí una historia muy bonita que nos narra la palabra del Señor, y era una situación que estaban viviendo los israelitas, una situación adversa, una situación donde el pueblo lo tenía oprimido. Dice su palabra, empezando a decir que una vez que los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor, así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. ¿Por qué fue que pasó esta situación? Porque se habían olvidado de nuestro buen Dios. Se habían olvidado de quién los estaba allí guiando, de quién era su proveedor, de quién era el que los estaba guiando por el mejor de los caminos. Empezaron a hacer las cosas que al Señor no le agradan. Tal vez nosotros vemos esta situación y el Señor está haciendo un llamado de atención a usted y a mí. El Señor está haciendo un llamado de atención a cada uno de nosotros, porque tal vez sí, aquí con la historia que el Señor nos trae en esta mañana. Allí veíamos al pueblo de Dios cómo estaba oprimido por los madianitas, cómo estaban oprimidos, tenían que esconder, dice que escondían sus provisiones, tenían que esconderse de que no los fueran saqueados, de que no los robaran. Gracias al Señor nosotros hasta ahorita no nos han quitado nada. Tenemos que mirar cómo la situación está sucediendo en estos momentos en cada uno de nuestros hogares, cómo está pasando. ¿Cómo estamos allí? Estos hombres estaban escondidos, dice que escondidos allí, guardando, escondiendo sus provisiones, escondiéndose de todo lo poquito que tenían. Nosotros en este momento no tenemos que tener ese problema de que estemos pensando de que nos van a venir a saquear nuestras casas. Pero a medida que va pasando la situación, las cosas se pueden poner turbias, porque cuando la gente empieza a escasear, a ver cómo también nos puede pasar a nosotros. Entonces, lo que el Señor nos muestra en su palabra es de que usted y yo tengamos la confianza, la certeza en ese Dios maravilloso, de que usted y yo le creamos a ese buen Dios. Porque dice que estos hombres dejaron de hacer lo bueno, dejaron a nuestro buen Dios, y por eso el Señor dejó de que 7 años los ismaelitas pudieran subyugarlos, pudieran castigarlos. Pero hubo un momento donde allí el Señor escogió a un hombre que estaba allí en medio de todo eso. Él dice su palabra que él estaba escondido, dice que iba y organizaba el trigo allí en un lagar, escondido, en un lugar que no era el adecuado, porque el lagar es para hacer, donde se trabaja la uva, donde se saca el mejor vino, allí en ese lagar. Pero allí dice que Gedeón se encontraba allí en ese lugar. Allí en ese lugar donde él escondido, allí trillaba ese trigo, allí hacía ese proceso a este cultivo, y allí lo escondían para que los malhechores no pudieran ser encontrados. Dice que se escondían en esas cuevas, y viene un ángel a buscar a un hombre que se levantara, y defendiera a este pueblo de Dios. Pero hay algo especial que quiero contarles de este hombre, unas cualidades que este hombre tenía. Esas cualidades que tal vez usted y yo las tenemos en estos momentos. Y yo quiero que vayamos allí en el mismo texto de Jueces 6, y pasemos allí al 6:11. Dice: después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón,
el ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón y de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Y Gedeón dijo: perdón, Señor, pero el Señor está con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Vemos una pregunta que Gedeón le hacía al Señor. Vemos allí una pregunta que estaba haciendo Gedeón, un hombre que estaba escuchando la voz de Dios, lo había escogido el Señor, de todo un pueblo que había, y miramos a un hombre que tal vez había perdido la fe, un hombre que estaba allí escondido, estaba haciendo lo que podía en sus fuerzas. Dice que estaba allí en ese lagar, allí organizando el trigo, allí escondido donde le quedara más fácil de poder esconderse de aquellos opresores que lo tenían. Pero cuando viene el ángel y le pregunta y le dice que venía de parte del Señor, y él le hace una pregunta al Señor y le dice: perdón, Señor, pero el Señor está con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Tal vez usted y yo en estos momentos se harán la misma pregunta. Si Dios está con nosotros, ¿por qué está pasando todas estas situaciones? Tal vez usted y yo nos hacemos la misma pregunta diciendo: pero ¿a dónde están? Porque muchos están hablando: ¿dónde están las iglesias? ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los líderes? ¿A dónde está el pueblo de Dios? Ahora, ¿dónde están los que hacen los milagros? ¿Por qué no hay gente que se levante a hacer milagros, a sanar personas que están enfermas? Muchos están haciendo esa pregunta, pero es necesario que todo esto acontezca para que usted y yo nos podamos rendir ante la presencia de nuestro buen Dios. Y no crea que usted y yo seamos lo mismo que pasó con Gedeón, un hombre que inmediatamente le hizo la pregunta al ángel: pero dígame, Señor, ¿a dónde está ese Dios que está con nosotros? ¿Por qué nos ha permitido toda esta situación? Gedeón fue un hombre que desconfió, que allí pensó, estaba allí haciendo las cosas en sus fuerzas. Tal vez un hombre que había dejado de buscar la presencia de Dios. Tal vez un hombre que sentía que de pronto por sus habilidades, por sus fuerzas podía ayudar a su pueblo. Pero en realidad, de la única manera que usted y yo podemos ayudar a nuestro pueblo es clamando a nuestro buen Dios. Es diciéndole a nuestro buen Dios cuánto lo necesitamos. No depende de un líder, de un pastor, no depende de una iglesia, depende de usted y de mí. Porque si usted y yo no lo buscamos de todo corazón, si usted y yo no vamos y nos rendimos ante el Señor, déjame decirte que te pueden llegar muchas provisiones, pero estamos allí encerrados en nuestras casas, estamos allí en las cuevas y le estamos echando la culpa allá a los gobernantes, le echamos la culpa al sistema, le estamos echando la culpa a todo mundo porque tal vez no nos están mandando lo que tal vez nos están prometiendo. Pero en la realidad lo que es más importante que usted y yo tenemos que buscar es la presencia de nuestro buen Dios. Es clamarle a ese Dios maravilloso. Es de que usted y yo nos rindamos ante Él. Este hombre desconfió de allí. Este hombre estaba preguntando, pero ¿a dónde está ese Dios? Él había conocido un Dios que los había sacado de allí, de la opresión, que los había trasladado, que los estaba guardando de todo mal y peligro. Pero allí se sintió solo. Allí él estaba en sus fuerzas, pero Señor, perdón Señor, pero el Señor está con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Yo sé que usted y yo no les hemos hecho esa pregunta, porque estamos pasando tantas malas situaciones. Yo no sé usted y yo qué estamos pensando, pero lo real que yo lo invito en esta mañana es de que busquemos la presencia de Dios. No desperdiciemos este tiempo. Estamos allí en nuestros hogares. Disfrutemos de nuestra familia. Compartamos la palabra. Vamos a buscar. ¿Cuántos dejamos de buscar en la palabra? ¿Cuántos hace que no miras una Biblia? O tal vez ahorita en este tiempo es donde más la has leído.
¿Te das cuenta el por qué las situaciones? ¿Te estás dando cuenta el por qué está pasando todo esto? Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Pasamos una semana, la semana mayor, una semana santa que se ha llamado, fue una semana tan diferente a todas las demás. Una semana donde la disfrutamos en familia. Una semana que tal vez hasta de muchos ni cuenta se dieron que ya la Semana Santa ya ha pasado. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de ese Dios maravilloso. Estamos más pendientes de tantas cosas, pero no estamos pendientes de nuestro buen Dios. Nuestro Señor pasó un tiempo, un sacrificio. Dice que estuvo acá en la tierra, estuvo 33 años. Pero tuvo 3 años donde preparó a unos discípulos. 3 años donde Él estuvo allí con ellos. Pero en los últimos tiempos se sintió solo. En los últimos tiempos quedó solo. Y Él tal vez pensó tantas cosas, pero Él ya sabía todo lo que había que acontecer. Él sabía de que había un discípulo llamado Judas que lo iba a vender. Él sabía de un Pedro que lo iba a negar. Él sabía de todos aquellos que lo iban a menospreciar. Un pueblo que dejó de que tal vez cambiaran a un Barrabás, que lo cambiaran por él. Un pueblo que prefirió a un malhechor que a nuestro buen Señor. Un hombre que pasó en la tierra haciendo lo bueno, lo perfecto, lo puro. Donde mostró a ese Dios maravilloso. Donde mostró a ese Padre lleno de amor. Pero en medio de todas esas circunstancias fue un hombre que padeció tanto. Porque desde que estuvo en el vientre de su madre fue negado. Desde que estuvo en el vientre de su madre fue despreciado. Y desde ahí empezó a padecer. Yo me imagino a esa madre cuando empezaban a señalarla. Yo me imagino a esa madre cuando empezó a ver cómo todo mundo la rechazaba. Cuánto sufrió este niño en el vientre de su madre. Y después pasó y no fue solamente eso, sino que siguió por el camino, por esa vida que debía de pasarla. Un niño que pasó hasta desapercibido porque su madre, en un día que fueron a ir al templo, se olvidó de él. Un niño que pasó desapercibido. Tal vez uno diría, uy, qué padres tan irresponsables. Pero se olvidaron de este joven, pero él estaba haciendo lo bueno. Él estaba allá en el templo, dice que estaba reunido. Allí todo el mundo se agradaba en escucharlo porque un hombre que estaba lleno de la presencia de su Padre. Era el mismo Dios aquí en la tierra y nadie se daba cuenta. Tal vez allí en los últimos momentos se sintió abandonado. Tal vez hizo la misma pregunta, tal vez que hizo Gedeón, pero ¿a dónde está ese Dios? Es la pregunta que hizo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado, se sintió solo. Yo no sé cuántos de usted y yo nos hemos sentido tal vez en esa misma situación. Pero hoy los invito a que vayamos a la presencia de Dios, allá a buscar a ese Dios maravilloso, porque nuestro Señor murió en la cruz, pero también resucitó y está sentado a la diestra de nuestro buen Dios Padre, preparando morada para usted y para mí. Ese Dios que resucitó allí donde se levantó de la tumba, donde volvió donde unos discípulos que tal vez desconfiaban de que sí era real, de que estaba con ellos. Pero hoy lo invito, mi hermano, a que tenga la confianza, la certeza en ese Dios maravilloso. Creámosle a ese Padre maravilloso que está con nosotros. No te sientas abandonado allí en tu casa. No te sientas abandonado allí en medio de tu situación. Dios está con nosotros y Dios quiere ayudarte y quiere ayudarme. Dios quiere hacer grandes cosas para usted y para mí. Necesitamos que usted y yo dependamos de nuestro buen Dios, que hoy más que nunca le creamos, que podamos compartir su palabra, que todo aquello que el Señor nos trae, esa palabra maravillosa la podamos compartir con nuestra familia, compartir con nuestros amigos. Poder compartir esa palabra maravillosa que a usted y a mí nos la ha llevado a nuestros hogares. Tal vez pensaron que porque cerraron los templos, hasta ahí iba a llegar
la palabra del Señor. Pero antes fue donde más la palabra ha sido predicada. Por las redes sociales donde usted y yo escuchamos mensajes, por donde quiera que miramos no encontramos sino mensajes de nuestro buen Dios. Él está esperando que usted y yo realmente seamos convencidos de que todo esto es un propósito de nuestro buen Dios. Por eso en esta mañana te invito, mi hermano, mi hermana, aquellos que están viendo este mensaje, aquellos que lo van a ver en el transcurso del día, los invito a que busquemos más de la presencia de Dios, que le creamos a nuestro buen Dios, que no nos sintamos como este hombre, como Gedeón, que allí tal vez en medio de su situación pensó de que Dios lo había abandonado. En medio de la situación pensó de que ya Dios no estaba con ellos, pero Dios lo llamó y lo escogió a él, a un hombre que tal vez colocó tantos peros. Él empezó a decir de que era muy joven. Tal vez pensó así como dice usted, no es el tiempo, así como usted y yo dijimos tal vez en un día, o tal vez lo está diciendo en este momento. No es el tiempo. Hoy quiero invitarte, mi hermano, a que te levantes, a que clames a ese Dios y que hagamos su voluntad, que le creamos, que escuchemos la voz de Dios. Tal vez Dios quiere hablarte, te ha hablado y no quieres escucharlo, no has podido escucharlo porque estás pensando en la situación, porque te estás comiendo un desayuno y estás pensando en el almuerzo, porque tal vez tienes comida allí para un mes, tal vez para 15 días o para una semana, pero ya estás pensando qué va a pasar después de que se acabe lo que tienes allí en las provisiones. Dios te quiere ayudar. Dios quiere que tú tengas la confianza de que Dios te va a sacar de esta, nos vamos a librar de esta. Pero solamente es creyéndole a nuestro buen Dios, de que Él nos librará de los lazos del cazador. Él nos librará de aquellas cosas, de aquellos malhechores que tal vez que pensaron que con este virus iba a oprimir a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahora usted y yo necesitamos levantarnos con más fuerza, creerle a Dios, creerle a nuestro Padre Celestial, de que Él nos va a ayudar. Él nos va a sacar de esta, nos saldremos victoriosos, pero también vamos a salir más convencidos en nuestro buen Dios. Vamos a salir más convencidos, a tener la seguridad, la plena seguridad en ese Padre Celestial. Yo quiero invitarlo, mi hermano. Leamos la palabra del Señor. Busquemos más del Señor. Clamemos, vayamos allí a lo secreto, vayamos allí al lugar secreto. Yo no sé cómo lo estás haciendo, pero vayamos y busquemos más de la presencia de Dios. Digámosle al Señor cuánto lo necesitamos. Miremos cuánto necesitamos de nuestro buen Dios. Vamos allí, mis hermanos, vamos a decirle a nuestro buen Dios, vamos a terminar en oración. Digámosle, Señor, gracias, poderoso Rey de los cielos, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, esta palabra, Señor, Gedeón, poderoso Padre Celestial, yo pensaba que solamente a mí me había pasado. Dígale al Señor, yo solamente pensaba que yo era el que tenía la desconfianza de que si Dios sí estará con nosotros. Poderoso Dios, en esta mañana yo quiero pedirte y decirte, Señor, perdóname, Señor, porque he desconfiado, poderoso Rey de los cielos. No tenía, Señor, la confianza plena en ti, Señor, porque hoy he entendido de que tú estás con nosotros, Señor Dios. En este momento, Señor, dígale al Señor, yo dispongo mi corazón. Yo hoy me inclino ante ti, Señor Dios. Yo hoy me humillo ante tu presencia, poderoso Padre Celestial, para que seas tú obrando en mi vida, dígale allá al Señor. Hoy te necesito más que nunca, Señor. Hoy necesito más de ti, Señor Dios. Porque tal vez como tus discípulos, Señor, te han negado, Señor. Aquellos discípulos, Señor, Padre amado, Señor, que desconfiaron de ti, Señor Dios. Caminaron contigo, poderoso Rey de los cielos, y en el último momento, Señor, desconfiaron, Señor. Tal vez Judas, tal vez te vendió, Señor, Padre amado, pero no se imaginó las circunstancias de lo que iba a pasar. Eso que este hombre no alcanzó a ver, Señor Dios. Todo, Señor, lo que padeciste, poderoso Rey de los cielos.
solamente se sintió, Padre amado Señor, defraudado, Padre amado Señor. En ese momento este hombre, Señor, sintió, Señor, dolor porque había vendido a un hombre justo, Señor, y no soportó, sino que fue e hizo lo que no debía de haber hecho. Pero era la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así era que el Señor ya sabía lo que iba de acontecer. Por eso hoy, mi hermano, el Señor ya sabe de todas estas situaciones, ya la tiene en sus manos. Él ya conoce, Él ya sabe qué es lo que hay que hacer. Por eso hoy te invito a que tengas la confianza. Por eso dígale al Señor, gracias, Señor. Yo hoy, Padre amado, Señor, confío en ti, Señor, de que tú harás grandes cosas, Señor, de que tú nos levantarás, Señor. Nos gozaremos del Dios de nuestra salvación. Disfrutaremos de ti, Señor Dios. Gracias, poderoso Dios de los cielos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un feliz día para todos.